Bienvenidos a este foro virtual de Enredados en la Censura organizado por Caminos de la Libertad. Soy Fernando Cota y estaré a cargo de la moderación. Hoy nos acompañan Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia de la República, Agneris Sampieri, abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Leopoldo Maldonado, director regional de la Oficina de Artículo 19 en México, y Sergio Sarmiento, periodista mexicano y presidente de Caminos de la Libertad. En este panel discutiremos sobre propuestas para regular la libre expresión en las redes sociales, de manera particular la iniciativa que está trabajando el senador Ricardo Monreal. Hoy, las redes sociales como Facebook y Twitter desempeñan el rol que tenían antaño los foros públicos, el ágora. Las mismas redes así lo reconocían en un inicio. Sin embargo, recientemente, estas han incrementado los alcances de su moderación, llegando incluso a censurar discursos políticos legales, aunque quizás políticamente incorrectos, e incluso a expulsar a diversas personas, como fue el caso del expresidente Trump. Por ello, en diversos países se está planteando la necesidad de regular las redes sociales para garantizar la libre expresión. En México ha sido el senador Ricardo Monreal quien ha tomado la delantera y ha presentado una propuesta. Esta propuesta buscaría impedir que las redes puedan bloquear mediante algoritmos a usuarios o que puedan censurar el discurso político legal. Todo ello, afirma, para favorecer a la libre expresión. Por otra parte, quienes critican esta propuesta señalan que la iniciativa considera las redes sociales recursos democráticos y no empresas privadas, lo que podría indicar un cierto ánimo expropiatorio. En el mismo tenor, preocupa que se pretenda sujetar la operación de estas redes a una autorización previa por parte del IFT, lo que no ocurre en ningún país democrático. Con ello, abrimos la primera cuestión y ¿es la propuesta del senador Monreal adecuada para garantizar el derecho a la libre expresión y evitar la censura que ejercen los gigantes digitales? Para responderla, damos en primer lugar la palabra por 10 minutos a Agneris. Adelante, Agneris. Muchísimas gracias por la invitación y sin más preámbulo, creo que es importante hacer la distinción de que el Estado tiene la obligación de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos y, en el mismo sentido, las empresas tienen estas mismas obligaciones en relación con los derechos humanos. En el caso concreto estamos hablando de la libertad de expresión. Sin embargo, la iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal representa una cantidad de riesgos importantes para la libertad de expresión en línea como la conocemos. Entre las principales observaciones a esta propuesta que nos presenta el senador se encuentra la definición de redes sociales, la cual es deficiente y demasiado amplia y termina considerando como red social prácticamente a cualquier sitio de internet que permita a los usuarios compartir contenidos y difundir información. Esto no solo incluye a las grandes plataformas de redes sociales que conocemos como Twitter o Facebook, sino que también puede incluir diferentes sitios como pues el Wikipedia, Reddit e incluso portales de noticias en los que se permiten comentarios por parte de los usuarios. Esta es la primera problemática importante referente a la definición que la ley, esta propuesta, proporciona en torno a redes sociales. Luego, en segundo lugar, es la definición de redes sociales relevantes, la cual resulta sumamente confusa y, por otro lado, arbitraria. ¿Por qué? Porque está considerando como red social relevante prácticamente a cualquier red social, contemplada en la definición anterior, que tenga al menos 1 millón de usuarios. Entonces, este ámbito, en temas técnicos, si lo queremos ver así, resulta sumamente vago. ¿Por qué? Porque pueden ser 1 millón de usuarios en México, 1 millón de usuarios activos, 1 millón de usuarios registrados. Entonces, no sabemos por qué 1 millón de usuarios y 1 millón de usuarios cómo. En perspectiva, en la Ciudad de México somos alrededor de 9 millones de personas. En el área metropolitana, aproximadamente 27 millones de personas. Entonces, alguna innovación tecnológica que estén desarrollando, por ejemplo, estudiantes universitarios del Instituto Politécnico Nacional o de alguna otra institución que constantemente por proyectos académicos desarrollan aplicaciones, pues podrían verse sujetos a que estos desarrollos estén bajo la concepción de red social relevante. ¿Y cómo vas a enfrentar
a estudiantes académicos, a personas innovadoras que alcancen siquiera el 1.000.000 de usuarios frente a las grandes compañías como lo son Twitter y Facebook, que alrededor tienen 2.400 millones de usuarios activos mensualmente. Entonces, esta definición de red social relevante resulta sumamente problemática y al final del día no se encuentra en exposición de motivos por qué 1.000.000 de usuarios. Entonces, estamos hablando de condiciones asimétricas para las plataformas y también de condiciones asimétricas, pues, de páginas, por ejemplo, como Reddit o Wikipedia, que tienen diferentes mecanismos de moderación de contenidos frente a empresas como Facebook o Twitter, que se manejan de formas distintas. Entonces, hasta este punto estamos encontrando que existen imprecisiones, por un lado, técnicas, y por el otro lado, pues demasiado amplias dentro de esta propuesta que pueden ser sumamente problemáticas para la innovación, para los derechos, especialmente la libertad de expresión, y además creo que es importante hacer énfasis en esto que mencionábamos en un principio, que la propuesta está contemplando que las redes sociales relevantes, es decir, cualquiera con 1.000.000 de usuarios, tengan que tener una autorización por parte del IFT para poder ofrecer sus servicios en Internet. No hay país democrático en la actualidad, ni siquiera en las discusiones que están habiendo en la Unión Europea, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro lado, en el cual se contemple un registro previo. De hecho, esto me recuerda muchísimo, pues, a intentos que se habían dado en gobiernos anteriores de tratar de controlar formas genuinas de la libertad de expresión a través de registros previos, como en algún momento se proponía, ¿no? Que las manifestaciones sociales tuvieran un registro de hasta, pues no sé, que tuvieran un registro frente a las autoridades para avisar que se iban a manifestar. Y pues entonces es como una intención de que el aparato estatal esté contemplando vías o mecanismos a través de los cuales puedan tener filtros. Y también no se explica técnicamente cómo podría, de por sí es problemático y sumamente preocupante que se esté requiriendo una autorización previa. Pero además no se explica a nivel técnico cómo podrían implementar pues esta condición. ¿Qué sucede si una red social decide no tener la autorización del IFT y aún así funcionar? ¿Cómo tratarían de controlar esta situación? A nivel técnico puede resultar sumamente preocupante que se intentaran implementar mecanismos para bloquear ciertos contenidos, que es algo que no se menciona en la iniciativa y que pues justamente se puede prestar a la implementación de herramientas tecnológicas que en países como la India, en países como Myanmar, que actualmente está sufriendo un golpe de Estado, pues se están experimentando. Entonces, pues principalmente estos 3 puntos de la propuesta son los que más saltan a la vista por su impacto directo con la libertad de expresión en línea como la conocemos. Además de contar con un requisito de que las plataformas de las redes sociales, que las plataformas, redes sociales, que es sumamente amplio, tengan que contar con políticas que censuren contenido bajo conceptos que pueden ser sumamente malinterpretados, como la difusión de mensajes de odio, la propagación de noticias falsas, proteger los datos personales, que lejos de proteger la libertad de expresión, son un caldo de cultivo para la censura. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que un instituto técnico, como lo es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tampoco pues guarda mucha relación con estas propuestas, de alguna forma pueda delimitar, por ejemplo, qué es falso y qué es verdadero. Al día de hoy, tanto personas que se encuentran inmiscuidas en la política, que pueden ser figuras públicas, pueden difundir información que resulte inexacta o que no resulte cierta. Pero entonces, ¿quién nos va a decir o cómo se va a controlar lo que es cierto y lo que es falso? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pues ha sentado precedentes y que la Suprema Corte en México ha retomado y que se ha retomado en nuestras legislaciones,
prohíben que existan estos tipos de controles previos de las expresiones, porque al final del día nadie tiene la verdad absoluta y no podemos depender ni de entes públicos ni particulares para que nos puedan decir qué es falso y qué es verdadero. Entonces, todo esto genera una serie de preocupaciones importantes. Sin embargo, también es importante enfatizar que las obligaciones de las empresas son con sus usuarios y que las autoridades, principalmente los legisladores, si quieren innovar, si quieren retomar estas discusiones que efectivamente se están dando alrededor del mundo, lo hagan desde una perspectiva de lo que las plataformas le deben a las personas usuarias. Por ejemplo, mecanismos verdaderamente efectivos de transparencia, mecanismos de apelación, mecanismos de notificación, que yo sepa por qué están bajando mi contenido y que si yo considero que está mal, pues entonces yo puedo apelar. Porque al final del día es muy cierto. Está el caso de un granjero en Estados Unidos que publicó una foto de sus cebollas y el algoritmo de Facebook lo bajó porque confundió las cebollas con pechos de mujeres. Entonces, a través de mecanismos de apelación que estén claramente delimitados y salvaguardados y supervisados, en este caso por las autoridades, pues las personas puedan decir, ¿sabes qué? Me bajaste un contenido que no tendrías por qué haberme bajado. Entonces, a grandes rasgos, estas son las observaciones que encontramos principalmente preocupantes de propuestas como esta, además de pasar de largo, pues ya aparatos estatales que pueden actualizarse. Por ejemplo, el INAI. El INAI es el instituto encargado de la supervisión de la protección de los datos personales. Entonces, pues cargarle un poquito la mano, ¿no? Ya existe este organismo, entonces conversar con este organismo y hacer que opere de forma efectiva frente a la protección de los datos personales y supervisar que estos mecanismos de protección de datos personales no quieran ser usados o implementados para remover contenido de interés público o contenido que efectivamente es legítimo. Entonces, yo creo que hasta aquí cerraría mi primera participación y dejo que las demás personas aquí pues, puedan expresarse. Muchas gracias. Pasamos con Jesús. Adelante. El micrófono. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación a este conversatorio sobre el tema, un tema pues que es de vital importancia para la sociedad contemporánea. Yo pienso que no ha sido suficientemente entendido ni discutido el tema tanto de las redes sociales como de la información que se maneja en Internet, la importancia para las sociedades contemporáneas, los retos que hay para la sociedad, para el Estado, para preservar nuestras libertades y para evitar que haya manipulación de información. Creo que así como del uso inadecuado o ilegal o ilegítimo de los datos personales. Pienso que este debate en México realmente no ha tenido la altura necesaria para poder discutir cualquier tipo de legislatura. Creo que la propuesta que hace el senador Monreal con buenos propósitos o buena fe es totalmente insuficiente para lo que se requiere y que por lo tanto pues adolece de todas las, tiene todas las ausencias del mismo debate. Entonces creo que teniendo buenos propósitos no cumple con las, digamos, las necesidades de preservar nuestras libertades democráticas, la libertad de expresión, el derecho a la información, pero el derecho también a poder ejercer, poder difundir opiniones y poder difundir información de manera libre. Hoy hay esta libertad, tal como funciona el Internet, tal como funcionan las redes sociales, es relativa. Entonces, creo que es un debate que tenemos que dar, que no le corresponde solo al país México, es un tema que es internacional, es un tema de la humanidad, y por lo tanto creo que estamos empezando a pergeñar, acercarnos a las necesidades de regular de una manera que no afecte las libertades, que no le otorgue a ningún gobierno el derecho de censura, pero tampoco al manejo de las empresas para ejercer la censura y por lo tanto también de regular los contenidos, porque pues queramos o no,
producto de la dinámica, de la modernidad, de la propia existencia de las computadoras, del Internet, de estas aplicaciones que han surgido, de las plataformas de las redes sociales, el uso del teléfono inteligente como un nuevo aditamento, no solo de comunicación personal o interpersonal, sino de forma de poder informarse, de estar al día, al tiempo como ciudadano del acontecer, pero al mismo tiempo un dispositivo sobre el cual se hacen operaciones financieras o compras, donde se utilizan datos personales, en fin, donde está cambiando nuestra vida alrededor del uso de las tecnologías, pues tiene que llevarnos a un tipo de reflexión que sea comprensiva. Ninguna legislación que sea parcial en términos de los contenidos de las redes sociales o del manejo del Internet va a ser suficiente. Creo que aquí el debate en México requiere, primero, saber cuáles son bueno, en qué estatus está en diferentes lugares del mundo esta discusión. Se hablaba de Myanmar, ¿no? Es donde las Naciones Unidas han documentado que el uso de Facebook o que la empresa Facebook permitió que los mensajes de odio llevaran a una guerra civil y justificaran el exterminio de una parte de la población musulmana. Entonces, creo que hay entre esta idea de que pueda ser el libre contenido para preservar la libertad de expresión o el uso de robots o de algoritmos para censurar ciertos contenidos, imágenes, sexo, etcétera, pues evidentemente al ser robots, pues generan arbitrariedades. Eso cualquier persona que sepa cómo funciona una inteligencia artificial como las han desarrollado hasta ahora, pues no son humanos, entonces no tienen capacidad de discernimiento, o revisan palabras clave o ciertas figuras que podrían interpretarse como imágenes de desnudos o imágenes que no son apropiadas para ciertas edades, en fin, los criterios con los que se manejen los robots mismos del Facebook o de otras plataformas que tienen redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que digamos, como comunicador, como periodista y como representante de un gobierno democrático, creo que no es adecuado en este momento legislar acerca de las redes sociales, porque no está madura la discusión. Hay muchos temas que todavía faltan por profundizar y que, pues, tal como se comenzaba al inicio de esta charla, pues las redes sociales se han convertido en el nuevo ágora de diálogo democrático o de diálogo a veces no democrático, pero de diálogo entre la sociedad. Entonces tenemos que preservar este espacio como verdadero espacio de diálogo y de intercambio de ideas y cómo, entonces hay que hacer la reflexión, pues no solo sobre la censura de los contenidos o el uso de algoritmos que, digamos, pues lleva a la conversación o la difusión de ciertas ideas, de ciertos mensajes, de ciertas imágenes, a un nivel que puede ser viral. Hubo otros que no salen de su 5% o 3% de amigos. Entonces, no está claro cuáles son los criterios que utilizan las empresas que administran las plataformas. Uno firma como usuario, pues las condiciones, pero para el usuario normal no está claro cuáles son estas condicionantes o cuáles son las formas en que opera la distribución de información, porque queda claro, porque por la situación del nivel de la cantidad de datos que se manejan, que no hay libre circulación, porque se colapsarían los servidores de las propias plataformas. Entonces, esta falta de libre circulación, ¿cómo es que se administra? Luego vienen ya temas más políticos o de temas de la vida democrática que podemos ver en el caso de bajar la señal, quitarle una cuenta a un gobernante, a un político, a una persona, incluso aunque no tenga ningún rango, digamos, de carácter institucional o político, que está llamando a la rebelión o está llamando a desobedecer las instituciones o que no se escuchen ciertos discursos de instituciones, iglesias, religiones, en fin. Creo que no es correcto si se habla de una sociedad democrática, si se considera a los ciudadanos como ciudadanos de primera, que las empresas sustituyan su propia mente y que les censuren contenidos.
¿por qué no mejor pensamos que la gente tiene la educación suficiente, la información suficiente, el criterio para discernir si un mensaje es adecuado o no para su propia realidad? Y entonces aquí estamos hablando, y ese es el peligro que existe, que entonces las empresas se conviertan en filtradores de información, la información que le beneficia a intereses políticos determinados, de gobiernos que favorecen intereses económicos, o a negocios, en fin, a un gobierno que cuestiona cierto tipo de negocios porque atentan contra la salud pública o el interés público o el medio ambiente. Sí, ahora con las corporaciones globales financieras o alguna de estas plataformas tiene capital o intereses de estas empresas, pues podría estar tentada a censurar contenidos que afectan sus intereses económicos. Entonces, esto creo que es importante, digamos, hacer un debate mucho más abierto, más considerando los dos lados, digamos. Ni queremos, en el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del gobierno de México, pues no queremos la censura de ningún gobierno ni ningún estado, creemos en la libertad absoluta, en la libertad de expresión, creemos en el libre discernimiento de los ciudadanos para definir y determinar si los contenidos pues son adecuados para, pues ahora sí, darle seguimiento y reproducirlos o cuestionarlos. Lo que también es verdad es que tampoco puede quedar esta libertad o no puede haber, las empresas no pueden determinar qué tipo de contenidos, sobre todo de opinión, deban ser o no distribuibles o conocidos por los demás usuarios de esas redes. Creo que en el momento en que está esta paradoja tan extraña de nuestra modernidad tecnológica, que es un espacio público gestionado por empresas privadas, ¿cómo hacemos para hacer valer los derechos ciudadanos, los derechos humanos y la libertad de expresión y al mismo tiempo, pues garantizar mínimos para que estas empresas encuentren en ese espacio pues la rentabilidad que buscan, porque también son un negocio, no es solamente Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni TikTok, son hermanas de la caridad. Han desarrollado sistemas de comunicación que además son muy rentables y que los han colocado como de las empresas globales más importantes del mundo. Entonces, todo eso tiene que buscarse un equilibrio porque ni queremos que las corporaciones gobiernen sobre las sociedades, los estados y los ciudadanos, ni que haya gobiernos autoritarios que creen sus propias redes sociales, censuren el Internet y le cierren la llave a los libres contenidos de la gente. Entonces, tiene que haber ese equilibrio. Entonces, yo creo que mi opinión es que la propuesta que se hizo, que además entiendo que la retiró por el momento el senador Ricardo Monreal, no cumple en estos momentos las características que requiere un debate serio sobre por eso no voy a referirme en lo concreto, concuerdo con lo que se decía respecto a los criterios de cuáles son las redes sociales relevantes, que una instancia del Estado mexicano sea la que regule a las empresas o a las redes. En fin, yo no estoy a favor de eso en la medida en que no está claro cuáles son los criterios con los cuales se va a seguir. Por ejemplo, la Unión Europea, a través de una comisión europea que trató este tema, llegó viendo el tema de la xenofobia, de las campañas de odio, del racismo, incluso el sexismo extremo, llegó a un acuerdo con esas plataformas para pues que estos contenidos que sí afectan los derechos humanos de otros, que pueden llamar a la violencia contra otros, que son diferentes, pues sí sean, a través de un procedimiento, sean bajados de esas redes para que no se vuelvan cómplices de estas campañas de odio como ocurrió en Myanmar o como ha ocurrido en otros países, ¿no? Entonces, podemos pensar que hay, digamos, formas intermedias que no necesariamente sea una legislación que podríamos lograr que se digamos, este equilibrio. Por el otro, creo que sí se tiene que profundizar la discusión de que equilibre la libertad y con el derecho de los demás, al mismo tiempo con el respeto a la libre empresa, que no quiere decir que sea, por ejemplo, el uso de los datos personales, que no hay regulación, aunque haya una legislación en México o en algunos países, o hay un organismo como el INAI que lo tiene que hacer valer, el respeto, el cuidado
de los datos personales, sabemos perfectamente, y además esto es público, que el principal escándalo que se dio en Estados Unidos con Donald Trump no fue la censura de que se hizo hace poco a su discurso y que le bajaron su cuenta, sino el uso de los datos personales de Facebook para manipular las elecciones y que incluso lo llevaron al triunfo. Entonces, ¿hasta dónde los datos personales que maneja una empresa le pertenecen? La vida misma, las fotografías, el derecho al olvido, por ejemplo, que mucha gente quiere ejercer y que a veces le ve dificultada por los criterios que utiliza las propias empresas, ¿no? Entonces, es complejo, estamos ante una nueva realidad que implicaría un nuevo tipo de derecho que pueda ayudarnos a preservar en esas condiciones, pues toda esta gama de situaciones y que al mismo tiempo impida que haya poderes autoritarios, comerciales, económicos o políticos que estén por encima de la sociedad, de los pueblos y los individuos. Y yo creo que en ese caso, yo llamaría a que este debate continúe, se profundice y se enriquezca con todas las experiencias que hay alrededor del mundo y con todas las reflexiones filosóficas de comunicadores, de periodistas, de activistas y además de ciudadanos comunes que han aprendido y son especialistas ya y comunicadores reales en estas plataformas que nos podrían aportar muchos elementos que hoy no están en la palestra en estos momentos en México. Gracias, Jesús. Pasamos con Leopoldo. Muchas gracias, Fernando, y un saludo, Sergio, Jesús, Agneris. Me da mucho gusto compartir este espacio porque efectivamente creo que se enriquece la reflexión desde diferentes puntos de vista. No voy a regresar sobre lo que ya comentaba Agneris, que me parece sumamente preciso y conciso en términos de la iniciativa que presentó el senador Monreal, que es lo que tuvimos en algún momento, porque efectivamente ya la retiró, lo que tuvimos y nos preocupó. Y sobre eso parte un análisis muy certero que como conclusión podríamos decir, y creo que coincidimos todas y todos aquí, que es lo que no queremos. Una regulación como la que propone el senador Monreal. Recordar también que la semana pasada hubo un debate convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde se convocó a un amplio sector de organizaciones, de academia, de expertas y expertos internacionales en el tema, que pudieron compartir diversos puntos de vista sobre la iniciativa. Efectivamente, la conclusión fue la misma, ¿no? Que no se estaba partiendo de las premisas correctas y que más bien la iniciativa, y creo que lo hicieron siempre de manera muy respetuosa, estaba partiendo de un desconocimiento del funcionamiento de la Internet. Efectivamente, Internet es compleja, pero hay que recordar que nació libre. El reto es volverla incluyente y hay que volverla incluyente partiendo de las asimetrías de poder. Y por eso yo partiría de un primer elemento, el elemento de la gobernanza múltiple o la gobernanza multisectorial, que es obviamente lo que se ha caminado en las diferentes capas de Internet, la capa, por decirlo, de los fierros y de los cables, pero también está la capa de las interfaces, de los contenidos, y cada una va teniendo su regulación y su discusión muy particular. En ocasiones muy técnico, científica, en otras ocasiones desde el derecho, desde la filosofía, la sociología, desde la perspectiva de las propias empresas de comunicaciones, desde los proveedores de servicios de Internet, desde las redes sociales, porque también hay una multiplicidad de actores dentro de Internet que prestan servicios, ¿no? Una es efectivamente las redes sociales, otros están los que hacen servicio de hosting, otros son los proveedores de servicios de Internet, los motores de búsqueda como Google. Entonces, hay una complejidad que desentrañar ahí en esta discusión. Yo no quisiera que cayéramos en un dilema entre qué es mejor, si la censura privada o la censura estatal, ¿no? Sí debemos de partir de ciertas premisas y por eso hemos sido muy enfáticos y enfáticas, la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, artículo 19, diversas organizaciones a nivel nacional e internacional, en las obligaciones que tienen que asumir las propias plataformas en estas facultades específicas que tienen de moderación de contenidos. Una de ellas es la transparencia.
¿Cuántos contenidos estás removiendo a solicitud de qué, de quién y por qué? Porque efectivamente hay criterios que no coinciden con el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, ahorita me voy a enfocar un poco más, pero ayer presentamos un informe que es contundente en cómo se está utilizando la remoción de contenidos por parte de diversos gobiernos del Estado, gobiernos locales del Estado mexicano y federal en un lapso del 2017 al 2020. Lo que tenemos es que Facebook, Twitter y YouTube hablan, y Google, perdón, hablan de 39,000 solicitudes de remoción de contenido por parte de agencias gubernamentales mexicanas. Facebook pone en 2020 en primer lugar a México como el país que más solicita remoción de contenido, sus autoridades. Me refiero a autoridades de todos los niveles. Lo pone en el 10º lugar a nivel mundial de los gobiernos que más solicitan información de perfiles. Ojo ahí con el tema de privacidad. Pero cuando abren su información, los gobiernos, las pocas veces que lo hicieron ante más de 1,400 solicitudes de información que hicimos, nos contestaron nada más el 5% dotándonos de información útil. Y ellos solamente aceptan 1,696 remociones de 1,670 remociones de contenido. Estamos hablando que en los gobiernos, todas las 32 entidades federativas, incluida y además la federación, solamente están admitiendo 1,690 solicitudes de contenidos versus 39,000 que las propias plataformas están reportando provenientes de México. Entonces, aquí es la primera pregunta. ¿Quién está solicitando la remoción de contenidos y aprovechando estos vacíos que se han arrabado las plataformas digitales? Son las propias entidades del Estado también. Hay que tomar en cuenta eso. Punto número 2. Efectivamente, para evitar ese abuso por parte de cualquier actor estatal o privado, como ya decía yo, la granularidad de la información que nos tienen que dotar las propias plataformas sobre quién, cómo, cuándo y dónde les preguntan y les solicitan remover contenidos, cuáles son los criterios y si estos son convergentes o coincidentes con el derecho internacional de los derechos humanos, con el derecho constitucional, y nos dice, por ejemplo, que el bullying es una situación bajo la cual se puede remover contenidos. ¿Y cómo definen bullying? Por ejemplo, ¿no? A mí no me queda duda, por ejemplo, que tienen que quitar pornografía infantil. No me queda duda que tienen que quitar discurso de odio, pero ¿cómo lo vamos a definir el discurso de odio? Es una discusión que lleva décadas desde que se reconoció como una prohibición o como una restricción legítima a la libertad de expresión, que es la apología del odio, la violencia, la discriminación. Seguimos en esa discusión y cada vez vamos acotando un poco más jurídicamente, pero también política y sociológicamente el concepto, pero es un concepto jurídico indeterminado que se va a tener que aplicar de acuerdo al contexto. Otro elemento que tienen que adoptar las plataformas tiene que ver con las reglas del debido proceso. Notificar a usuarios y usuarias y además, obviamente, repito, establecer criterios claros bajo los cuales se van a bajar los contenidos. Y otro elemento son los mecanismos de apelación, que tienen que estar a disposición de quien sufre una suspensión de cuenta, una remoción de eliminación permanente o provisional de un contenido. Hasta aquí un elemento importante. Me parece también que es importante destacar que las discusiones que se están dando en torno a la regulación deben de tomar en cuenta diversos modelos, ¿no? No hay un modelo. Repito, con mi primera intervención, no es una disyuntiva, me parece, apropiada o sana. ¿Quién se arroga la facultad o el monopolio de la censura? Si los privados o los públicos, sino cómo construimos ese Internet multipartes, donde todas y todos podemos participar. Y allí nos daba un dato bien interesante, Agneris. No todas las facultades de remoción de contenidos no todas las plataformas tienen facultades centralizadas, como Twitter y Facebook, son unos monstruos tecnológicos, corporaciones enormes, para
no están todas centralizadas como en esas plataformas, sino que hay otras experiencias como Wikipedia o Reddit, ¿no? En donde la propia comunidad de usuarios va sancionando. Quizás sea perfectible, quizás también se preste arbitrariedades. Vamos experimentando de otras formas. Por otro lado, esto no quiere decir que el Estado nunca haya tenido la facultad de verificar qué es lo que se está removiendo en las redes. Ahí están los procesos judiciales. Sí, efectivamente, no se puede hacer, hay un principio de no responsabilidad de intermediarios que en automático no puede hacer responsables a las plataformas que proyectan contenidos de los contenidos subidos por terceros, porque eso sería una locura, porque eso constreñiría más el ejercicio de la libertad de expresión. De por sí, la moderación de contenidos que tienen con base en sus términos y condiciones es motivo de una gran polémica. Imagínense si todavía se le va a generar una responsabilidad legal por los contenidos de terceros. Entonces, aquí hay que ir acotando el debate. No queremos que se fortalezca un mecanismo bajo el cual se puede ejercer todavía una censura mayor. El otro elemento que hay que tomar en cuenta es que estamos perdiendo de vista un aspecto que casi nunca se toma en cuenta en esta discusión, que tiene que ver con la competencia económica y los derechos de los usuarios. ¿A qué nos referimos con esto? Estos Big Tech, como les llaman, estos monstruos tecnológicos, tienen acaparados los mercados y son los porteros. Por eso el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya demandó a Google y ya demandó a Facebook, porque se están convirtiendo en gatekeepers, en porteros para ver quién entra o no al mercado y a quién ofrece sus servicios como plataformas. Yo estoy completamente de acuerdo en que se está acaparando este mercado en términos estrictamente económicos y eso les da ese poderío, ¿no? Sin dejar de tomar en cuenta que efectivamente algunas plataformas se han tomado con seriedad y están haciendo esfuerzos que todavía son bastante perfectibles. Por ejemplo, los consejos de redes sociales de Facebook, que por cierto ya revirtieron algunas decisiones de remoción de contenidos controversiales hace unas semanas. No todos son los mecanismos automatizados. La verdad es que todavía sigue siendo un espacio o una parcela pequeña de la remoción de contenidos, pero tampoco todos son un consejo o un grupo de personas centralizada que está tomando la decisión. Por eso es importante el debate y yo coincido plenamente con Jesús. Hay que abrirnos a más actores. Y yo cerraría con un elemento fundamental. Yo creo que la preocupación del legislativo e incluso del propio ejecutivo tendría que ir en la línea de la conectividad. Que Internet no sea un factor de exclusión, sino de inclusión. Y hoy por hoy tenemos una brecha digital lacerante que sigue condicionando el ejercicio de derechos, incluido la libertad de expresión, pero también la participación política a muchos sectores de la población, particularmente en el sector rural, particularmente a los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar en volver el derecho de acceso a Internet reconocido en la Constitución un derecho universal. Y creo que esa debe ser nuestra prioridad, sin dejar de lado esta discusión, que también es importante, pero donde las baterías del Estado mexicano tendrían que estar ahorita es garantizar acceso equitativo a Internet. Muchas gracias. Gracias, Leopoldo. Pasamos con Sergio. Sí, bueno, creo que ya nos pasamos mucho de los tiempos que teníamos programados. Voy a tratar de ser muy breve. Uno, entiendo la preocupación que tenemos todos. Hay ciertos discursos que pueden ser falsos, que pueden incitar al odio. Tuvimos el caso, no en Internet, pero tuvimos el caso en Ruanda de un genocidio motivado por redes sociales que pedían a la gente salir y matar a personas de otra etnia. El discurso de odio, el gritar fuego en un teatro cerrado, el decir vamos a matar judíos, me parece que todos son conductas inaceptables en cualquier medio de comunicación y las redes son
un medio de comunicación. Si hay una preocupación real, tenemos que tomar medidas para enfrentar esta preocupación real. En el simposio que estaba mencionando Leopoldo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar hizo un llamado que me pareció muy importante. Sí regulemos, pero con la mano más ligera que podamos. O sea, tratemos de no regular en exceso, no crear nuevos problemas, sino tratar de preservar libertades. Yo estaría a favor de regulación que impidiera la censura por parte de empresas privadas. O sea, si Facebook censura los desnudos femeninos y resulta que censura obras de arte o que censura tiendas de literatura erótica, bueno, pues me parece que eso podría ser algo en que deberíamos garantizar el uso de ese medio de comunicación de forma abierta. Si algún otro medio censura otro tipo de cosas, Facebook censuró al Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana, lo señalaba precisamente Jesús Ramírez el otro día. ¿Y por qué fue la censura? Porque un usuario, ni siquiera el instituto, posteó una fotografía de Osama Bin Laden y esa fue la razón de la censura, completamente inaceptable. Si la ley nos dijera eso simple y sencillamente, no se pueden violar las libertades individuales, no tengo problema. Si la ley va a hacer lo contrario, si va a poner requisitos de autorización, de registro, si va a establecer nuevas reglas para la censura, me parece que debemos de ser muy cuidadosos. Hay una realidad en estos momentos. Facebook, Twitter, Instagram, se han convertido en monopolios en sus propios campos. También WhatsApp, hay que verlo. Y habría que tener mucho cuidado también de censurar WhatsApp, porque WhatsApp es más una comunicación personal. Pero sí son una especie de monopolio. Ha habido intentos por legislar una Internet abierta, por tener una Internet que no discrimine, como por ejemplo podríamos no tenemos esa legislación porque no se ha necesitado, pero imagínense ustedes un gran consorcio que construya carreteras o que adquiera carreteras, pero que no deje que los camiones de transporte de sus competidores pasen por esas carreteras. Creo que hay buenas razones para determinar de manera legal que independientemente de la propiedad de las carreteras o de las redes sociales, estas deben ser abiertas y sin discriminación. Me parecería esta una legislación adecuada, pero legislaciones que lleven a una mayor censura me parecen inaceptables. Y argumentar, por supuesto, que el Estado es el que tiene que censurar porque no pueden censurar las empresas privadas, no me parece aceptable. Deberíamos tratar de no censurar más que lo que sea absolutamente indispensable, y para mí lo único indispensable es aquellos llamados por parte de personajes, sobre todo personajes públicos, que lo que busquen es incitar la violencia o el odio a terceros. Lo voy a dejar ahí para que tengamos tiempo de continuar escuchando a los demás. Gracias, Sergio. Haríamos ahora una última ronda de 3-4 minutos para plantear alternativas a esta propuesta o para plantear mejoras en el sentido en el que creo que todos coincidimos, que es garantizar la libre expresión. Para esta propuesta le doy en primer lugar la palabra a Leopoldo, 3 o 4 minutos. Gracias, Fernando. Pues rápidamente, parte de lo que ya coincidíamos en esto, Agneris y un servidor, era el que adopten mecanismos de transparencia con lo que hay ahorita, pues, en las plataformas. Lo que tenemos hoy, realistamente, mejorar y empujar a que adopten principios rectores en materia de derechos humanos, porque efectivamente los criterios de remoción no quedan claros y además no siempre son compatibles con el ejercicio de la libertad de expresión. Y sobre todo partir de esto, cuando hablamos quién censura, nos estamos partiendo ahí coincido con Sergio, de la perspectiva errónea. Más bien deberíamos de partir de quién protege, ¿no?, la libertad de expresión, cómo expandimos el derecho. Yo creo que esa es la primera perspectiva cuando vayamos a hablar del tema. Cómo expandir el derecho, efectivamente tomando en cuenta las restricciones legítimas y proporcionadas que nos marca la ley. Punto número 1, transparencia, mecanismos de notificación, mecanismos de apelación que deben de existir. No todos los han adoptado. Están en los principios de Santa Clara, por cierto, que fueron construidos entre múltiples partes. Ya los adoptó, por ejemplo, YouTube o Reddit en algún momento. Faltan otras plataformas.
Pero otro lado también es revisar los modelos de remoción. Descentralizados, lo que decíamos, que sea la comunidad de usuarios bajo ciertos criterios claros, podemos revisarlo, consejos de redes sociales, o lo peor que puede pasar es un órgano del Estado diciendo qué es noticia falsa y qué es noticia verdadera, por ejemplo, ¿no? O qué es bullying. Ahí me preocuparía. O centralizado en un órgano interno de estas plataformas diciendo que es bullying o que es noticia falsa o que es discurso discriminatorio. Yo, ojo, no estamos abonando a una libertad de expresión mal entendida en el sentido de que no comprendamos que el discurso de odio se debe de acotar. Al contrario, sabemos las consecuencias y yo creo que hay registro de ello en la historia reciente de la humanidad. El tema es no usarlo con ligereza. El tema es no usarlo para atacar y para descalificar al oponente y decir, el tuyo es discurso de odio, el tuyo no, ¿no? El discurso de odio es algo muy grave y nace precisamente en la segunda mitad del siglo XX por el Holocausto y por las atrocidades que se cometieron. Y a partir de eso es que se ha ido perfilando el discurso de odio, se ha ido componiendo y estableciendo sus contornos. Entonces, por eso creo que es muy importante porque implica los actores, las responsabilidades, el tipo de modelo, que no hay un único modelo, y sobre todo implica incorporar la perspectiva de derechos humanos para amplificarlos, no partir de las restricciones. Las restricciones son la excepción, la regla son los derechos y su amplificación. Muchas gracias. Pasamos para cierre con Agneris. Muchísimas gracias. Y creo que en esta mesa hemos tenido muchos puntos de coincidencia y es algo pues que creo que es importante resaltar porque me parece que es una oportunidad en la que diferentes actores desde sociedad civil, incluyendo empresas, academia, hasta entidades de gobierno, podemos profundizar en estos debates que son tan necesarios y como ya lo decía Polo, ¿cómo y quién se va a encargar de defender la libertad de expresión? Porque censura hay muchísima. Leopoldo ya nos dijo muchos datos impresionantes sobre cuántas solicitudes de remociones hay. Desde R3D hemos documentado cómo se han intentado utilizar los mecanismos de protección de datos personales para remover noticias, para remover información de interés público que se encuentra en Internet por un tema de pues, proteger el nombre de alguien, ¿no? Pues estás haciendo uso de mi nombre, es un uso de mis datos personales, te pido que los canceles. Y pues no es cierto, o sea, si bien necesitamos proteger nuestros datos personales, no todo es una violación a la protección de nuestros datos personales y menos cuando son asuntos de interés público. Todo esto lo menciono porque existen muchos mecanismos que pueden ser implementados para remover contenidos, para controlar la información. Entonces creo que es una oportunidad, incluso pues para este periodo de gobierno, a través del cual podemos hacer debates serios, a través del cual podemos plantearnos verdaderas alternativas en la cual podemos proteger a las personas, porque entre que la discusión se pierde entre censura privada o censura estatal, pues las personas más afectadas quedamos en el centro y somos las personas usuarias de Internet. Solo a manera de ejemplo y de recordatorio, existen muchas maneras para fomentar y proteger la libertad de expresión en línea y disminuir el poder que tienen estas empresas tan grandes tecnológicas. Por ejemplo, recientemente se ganó un litigio en contra del IFT por omitir los lineamientos en torno a la neutralidad de la red. Entonces, ahora el IFT tiene la responsabilidad de emitir estos lineamientos en 2021 y nos toca, y también le toca al instituto, que estos lineamientos salvaguarden la libertad de tránsito, de no discriminación, todos estos principios que hay en línea. Y, por ejemplo, algo que puede parecer muy beneficioso, pero que en realidad no lo es estas cuestiones de zero rating, ¿no? Las empresas de telecomunicaciones nos ofrecen paquetes con redes sociales ilimitadas, pero ojo, no son todas las redes sociales. Son Facebook, son Twitter, son WhatsApp. Entonces nos están limitando a que únicamente podamos consumir a esos gigantes tecnológicos y dejando a un lado a todas estas empresas emergentes, a todas estas vías emergentes. Entonces,
Yo creo que es un momento clave en el que podemos plantear un debate serio, en el que podemos colaborar, en el que podemos construir desde todas las partes actoras y en el que pues, definitivamente podemos mejorar el panorama de la libertad de expresión en línea. Muchas gracias. Gracias a ti. Pasamos con Jesús. El audio, Jesús. Audio, perdón, es que ando trabajando y se hacen cosas. Bueno, yo creo que está muy bien que coincidamos en estos temas. Me parece que es momento de construir consensos. Yo creo que estamos ante nuevas realidades que implican pues nuevos derechos, nuevas legislaciones, también nuevas reflexiones y también nuevos comportamientos sociales. Esto de que ya sentimos que es lo nuevo, lo contemporáneo, parte integrada de nuestra vida cotidiana, las redes sociales, y como bien señalaba Añez, solo tenemos acceso a 5 o 6 por cualquier persona que no sea más, que no profundice en el uso de las tecnologías, pues son las que tiene a mano en un celular o en su propia computadora, ¿no? Entonces, sí tendríamos que, pienso, no legislar solamente, sino también construir un nuevo conocimiento para todos los ciudadanos, para ejercer mejor nuestras libertades, para poder desarrollar nuestras capacidades expresivas de comunicación, pero también para advertirnos los nuevos fenómenos de manipulación, de engaño, el phishing. Yo suscribiría con el artículo 19 una petición de hacer públicos los 39,000 solicitudes de remoción de contenidos. Me parece clarísimo. O sea, no puede haber, tiene que ser público, qué se está removiendo. Y yo te aseguraría que espero que no me equivoque, que muchas de ellas son no noticias falsas ni ataques al gobierno, sino falsas informaciones de programas y de peticiones de dinero, en fin, fraudes abiertos a la población que sí tienen que ser removidos porque aprovechan las redes sociales para cometer estos fraudes, obtener de alguna manera información personal, datos personales, y que luego son utilizados para defraudar a la gente o directamente piden dinero en cuentas bancarias y en fin, yo creo que en esa parte estoy de acuerdo. La otra parte que debía pensarse cómo legislar es quién tiene el switch. Ha habido momentos de crisis de seguridad política o seguridad nacional, regiones del país, ya no voy a hablar de otros lugares del mundo, donde se baja el switch, no hay redes sociales. Nadie puede comunicar lo que está pasando en una región del país. Entonces, ni los ciudadanos se informan de lo que sucede, ni los que están viviendo la circunstancia pueden informar ni denunciar lo que les está pasando. Eso es un acto no de censura, eso es un acto de bajar el switch de las libertades y pues ahora sí que dejar aislada a una sociedad, ¿no? Entonces, ha pasado en regiones, está documentado y me parece grave que eso ocurra. No sé qué haya ocurrido en esta administración, porque es algo que a mí como periodista me ha interesado que no ocurra, porque momentos de crimen organizado, violencia social o política, donde por razones alguien toma la decisión de que no se conozca y que se impide la distribución de contenidos, ¿no? Creo que eso hay que estar pendientes. Creo que, como bien señalan, hay que abrir un nuevo campo de los derechos digitales que tiene que ver con el derecho universal del acceso a la red, al intercambio de contenidos, y que nosotros como gobierno es uno de los principales programas de este gobierno y nuestro objetivo es llegar a 2024 con el 100% de la conexión de Internet a todas las regiones del país. Sabemos que las empresas privadas encargadas de la proveeduría de servicios telefónicos y de Internet, su incentivo principal son las ganancias. Entonces, no han invertido para conectar a los pueblos indígenas, a las regiones más remotas, a las zonas rurales o a las zonas más depauperadas, ¿no? Entonces, este gobierno, consciente de que el acceso al Internet es un derecho humano, que hoy marca la diferencia entre la exclusión social, económica, política y cultural o la inclusión, y esto ya es un derecho humano, ¿no? Entonces, creo que hay que legislarlo, tiene que estar en la Constitución, además de que sea un programa de gobierno para que obligue a las administraciones que vengan o a los que estén a tener que hacer valer este derecho que hoy en la nueva modernidad pues es una necesidad. También a mí no me parece
que sea solo un olvido cuando se constituyó el IFT y con la nueva legislación sobre las nuevas tecnologías, que se ha dejado de lado dos elementos. Uno, los medios sociales, particularmente los comunitarios, las radios comunitarias, y la neutralidad de la red, porque son dos derechos ciudadanos para poder intercambiar y poder emitir información, y por el otro, el derecho colectivo de los pueblos de poder emitir su propia voz en su lengua, en su cultura, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que esas omisiones solo evidencian que cuando se discutió la integración de organismos como el IFT y el tipo de actuaciones que tienen, es para, como decía Sergio Sarmiento, pues favorecer los monopolios de la información, de la comunicación y de las grandes corporaciones que controlan las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, creo que cualquier legislación que se tenga que hacer, pues tiene que incorporar estos equilibrios para evitar que haya esos nuevos monopolios, ¿no? Tanto de tecnológicos, en los dispositivos, del hardware, la forma en cómo uno accede a la red, como de quienes administran la red, tanto los proveedores de servicios de Internet como de las redes sociales, ¿no? Entonces, aquí tenemos que legislar sobre los derechos de los usuarios con este debido proceso de cómo se manejan los contenidos y la explicación pública cuando se bajan contenidos y cuando alguien apela a que se están violando sus derechos como usuario de esas redes. También tenemos que legislar sobre los derechos de las audiencias y el derecho el derecho de réplica que no se respeta, ¿no? Y que muchas veces, ya una vez dado el golpe, pues ya ahora sí que el derecho al olvido, o cuando se habla de la vida personal de alguien y que afecta su trayectoria, su imagen, pues no, muchas veces no es posible resarcir ese daño que se comete, ¿no? Cuando se viraliza una situación personal. Y creo que tendríamos que incorporar en el sistema público de educación la educación digital. Ya no puede quedar fuera del sistema educativo algo que forma parte de nuestra cotidianidad y que conforma nuestro cerebro y conforma nuestra apreciación de la realidad y que conforma también nuestro bagaje cultural y cómo consumimos productos culturales e información, ¿no? Entonces, aquí tienen que ir también construirse reflexiones del uso responsable de las tecnologías. Tenemos ya fenómenos de déficit de atención donde ya digamos, la apreciación, la integración de datos o incluso la memoria inmediata, en fin, temas que son importantes para la formación de los niños, de los adolescentes, ya tienen consecuencias por el uso intensivo de las tecnologías y entonces está afectando la pedagogía, está afectando la propia educación y la formación de nuevos ciudadanos. Entonces tiene que ser parte de las nuevas realidades y por eso tiene que ser mucho más amplio este debate que solo legislar sobre la censura o no censura, ¿no? Entonces, al mismo tiempo creo que tendríamos que incorporar esta capacidad de garantizar la neutralidad de la red, donde quienes provean los servicios, pues no sea su único incentivo la ganancia, porque también eso pues tiene que ver con que tiene que ser transparente quienes dan los servicios de Internet, tiene que haber transparencia a las sociedades a través de sus representantes legislativos o de los poderes públicos, tienen que obligar a las empresas a transparentar cómo funcionan sus robots de selección de contenidos o, en fin, yo siempre apelo más a las libertades, a la capacidad de educación y de nociones de cultura que a intentar que contenidos no sean vistos por la gente. Mejor enfrentemos la realidad, porque además existen otros internets no públicos, la deep web, etcétera, donde el intercambio de todos esos negocios oscuros terminan siendo, pues tienen sus alternativas, ¿no? Entonces, hay que apelar a la capacidad de la gente, de su discernimiento y su raciocinio para enfrentar estos fenómenos de manipulación informativa, como de las campañas de odio y de discusión. Yo creo que educa más debatir abiertamente frente a estos discursos de odio que intentar omitirlos y hacer creer que no existen. En fin, es complejo, es difícil, es equilibrar entre el fascismo, que no puede, el fascismo no dialoga, el fascismo anula, aniquila, construye campañas como las de Ruanda o las de Bosnia, en fin, pero al mismo tiempo cómo logramos y defendemos las libertades, que no haya nuevas dictaduras
políticas, económicas, y que pues preserve la humanidad como una sociedad democrática, dialogante y comprensiva, que puede construir consensos, más que, como ahora sucede muchas veces en las redes sociales, sea un conjunto de polarización donde ya nadie se escucha y todos se denostan y critican sin razones, sin argumentos, simplemente por lo que son, por lo que piensan y por lo que defienden. Gracias, Jesús. Y para cerrar, le damos la palabra a Sergio. Bueno, muy brevemente, en primer lugar, celebro que yo creo que tenemos muchísimos puntos de coincidencia. Agneris, Jesús, Leopoldo, me parece maravilloso. Creo que mis conclusiones serían, uno, hay razones para pensar que se requiere una regulación. Yo no soy partidario de las regulaciones, pero sí hay razones para pensar que se requiere de una regulación. A mi juicio tiene que ser una regulación garantista. Esto es que garantice derechos en lugar de que censure ideas o que censure contenidos. Sí podría censurar, pero nada más en aquellos casos en que se pide el daño a terceros o se violan abiertamente los derechos de terceros. Creo que esto lo podemos hacer. Celebro también que todos entendamos que debemos también abrir este mercado. Los monopolios son muy dañinos para cualquiera. Mucho bien nos haría tener una legislación muy ligera, garantista. Mucho bien nos haría también que se tomaran medidas de política pública que nos permitieran eliminar los monopolios, que tuviéramos muchos Facebooks, que tuviéramos muchos Instagrams, que tuviéramos muchos Twitter, que tuviéramos muchos WhatsApps, como ahora están surgiendo, de hecho, opciones para ese servicio también. Creo que se puede hacer. Creo que el que alcancemos a las comunidades de todo el país con servicios digitales es absolutamente indispensable. Coincido ahí con Jesús Ramírez, y me parece muy importante que cualquier cosa que hagamos, entendamos que antes de destruir la libertad, primero hagamos todo lo posible por preservarla y solamente la limitemos en aquellos casos en que claramente se violen los derechos de terceros. No tengo nada más, Fernando, y gracias por tu conducción. Muchas gracias, Sergio. Y pues muchas gracias a todos. Esto es todo por hoy. Y con esto concluimos nuestro foro de Enredados en la Censura. Nuevamente agradecemos a Agneris, a Jesús, a Leopoldo y a Sergio por acompañarnos. Y agradecemos a Caminos de la Libertad por la organización de este evento. Hasta la próxima. Luego, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.